Está un amigo con nosotros, un amigo de la casa, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un Bien. gusto estar compartiendo. Antes que nada le queríamos preguntar, digamos, cómo está Córdoba. Tuvimos alguna información de algunos incendios, algunos problemas. Y bueno, antes que nada ir a ese tema para después entrar de lleno con Carlos en los temas de agricultura y ganadería. Bueno, sí, la verdad que preocupado porque hasta ahora está un poco controlado. Hubo dos focos de incendio más o menos relevantes en la zona de Potrero y Garay y en la zona de Intillaco, Atos Pampa. Más o menos son 5.000 hectáreas, con graves daños en el caso de Potrero y Garay, en una zona urbanizada, donde el fuego se llevó prácticamente la totalidad de 70 viviendas. La verdad que muy preocupado porque esto es un fenómeno recurrente. El año pasado, también con uno de los años más secos que hubo registro, de los últimos 60 años prácticamente, tuvimos más de 300.000 hectáreas declaradas en emergencia agropecuaria, en desastre agropecuario, y tuvimos que trabajar y tratar de recuperar, y la verdad que, bueno, tenemos un seguimiento importante. Acá hay una Secretaría de Riesgo que trabaja muy fuerte con los bomberos voluntarios, la policía, y se ha creado un cuerpo especial precisamente este año que se llama ETAC. Es un equipo táctico de lucha contra las catástrofes, pero más que todo en materia preventiva, ¿no? Nosotros creemos que hay que trabajar mucho más en prevención, porque cuando uno trabaja para tratar de aplacar los incendios, el daño no lo evita. Puede evitar que se extienda un poco, pero el daño inevitablemente genera muchos perjuicios. Así que ese equipo, bueno, está trabajando mucho en prevención. Creo que ahí hay una mirada que tenemos que avanzar. Las zonas de bosque nativo, sobre todo de monte, son muy complicadas. Hay una discusión muy profunda también con las leyes de ordenamiento territorial de bosque nativo, ¿no? Hay áreas que prácticamente no se gestionan porque cuando están en zona roja son en protección total y ahí el productor desaparece. Y a mí yo siempre aprendí todo el año pasado, por ejemplo, que la gente lugareña me decía, estas cosas no pasaban hace 30, 40 años porque vivía gente. Y cuando vivía gente siempre había posibilidades de gestionar el monte, por lo tanto el material combustible era mucho menor. Cuando el monte no se gestiona porque la gente se retira a los pueblos y ciudades para buscar un medio de vida, prácticamente esa situación queda en manos de la naturaleza, ¿no? Con los perjuicios que Seguro. esto trae aparejado. Así que, bueno, esperemos que la lluvia nos acompañe, que el tiempo nos acompañe y la verdad podamos tener controlados los incendios como hasta ahora. Seguro. Carlos. Sergio, el clima, los incendios forman parte de la problemática normal del negocio agropecuario, que generan, entre otras cosas, desarraigo también, como bien lo decís. Ahora, el cierre de exportaciones de carnes, el tema de los biocombustibles, ¿cómo le está pegando a Córdoba? Y son dos señales muy malas, Pablo y Salvador, son dos señales muy malas para la confianza, ¿no? Mira, todo este tiempo estamos hablando mucho con los productores, recorriendo distintos lugares. La verdad que hay una gran contradicción porque veo gente que tiene ganas de invertir, de emprender pese a las dificultades, ¿no? Pero hay una profunda desconfianza con las políticas generadas a nivel nacional. Y hay dos temas, que vos lo dijiste bien claro en Córdoba, que hacen mucho ruido. Biocombustibles es prácticamente un despropósito, porque no se entiende. En serio, uno trata de encontrar alguna respuesta. Bueno, la encuentra, ¿sí? La encuentra cuando uno plantea que tiene que haber intereses muy importantes, poderosos, que han hecho que dirigentes hayan cambiado de opinión de un día para otro. Por ejemplo, claro, en el Senado de la Nación prácticamente por unanimidad se votó la prórroga por 4 años. O sea, para ganar tiempo, de buscar escenarios, consensos para avanzar en una ley que veníamos trabajando en distintos proyectos para ampliar el corte y mejorar la ecuación económica. Después va diputado, el mismo presidente de la Cámara
planteó que iba a salir la ley antes de diciembre y vino un escenario totalmente distinto, donde se cambiaron las reglas de juego, empezó la Secretaría de Energía a jugar y a tallar muy fuerte. Nosotros creemos y estamos convencidos que ahí sí hubo un lobby muy fuerte vinculado a las empresas petroleras, tanto privadas como públicas, en ese caso no hay ninguna duda, que cambiaron absolutamente esta mirada y retrocedimos, porque lo que salió, por más que se quiera decir otra cosa, porque forzado por las necesidades electorales, se planteó que, por ejemplo, en el caso de Córdoba se mantiene el 6% en el corte de bioetanol, pero en la ley no lo dice. Hubo un acuerdo con las empresas de que en el decreto reglamentario se va a garantizar. Está bien, las empresas seguramente en la desesperación por no generar una crisis desde el punto de vista de la empresa y del tema laboral, tienen que de alguna manera por lo menos defender el statu quo, ¿no? Pero en definitiva salió una ley regresiva que involuciona, que daña absolutamente en el caso nuestro y de Santa Fe, porque en el corte de biodiesel bajamos 5 puntos, así que no se entiende, y es un discurso contradictorio, porque más allá de lo económico, tenemos un discurso muy fuerte en defensa del medio ambiente y en defensa de los objetivos vinculados a los acuerdos de París, que Argentina se ha comprometido. Entonces, todas estas medidas que se toman realmente no tienen nada que ver con lo que se dice. Y en esto también lo quiero dejar claro, no solamente jugó el oficialismo, ¿no? No solamente jugó el oficialismo, Cambiemos también aportó 12 diputados para poder sancionar esta ley. Eso también, algunos no dieron la explicación, y sobre todo, por ejemplo, el presidente del bloque de Cambiemos es cordobés, si bien él votó obviamente en contra, pero es el presidente del bloque, ¿no? Tendría que generalmente poder ordenar esa discusión. Por eso digo, a veces ahí juegan intereses cruzados, pero en definitiva ahí se ve muy claro lo que se dice y lo que se hace. A veces hay diferencias del discurso a lo que realmente cada uno actúa en los hechos, cada uno de los dirigentes, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que en este tema a nosotros nos ha pegado muy fuerte porque nos ha limitado la posibilidad de crecer y ha roto la confianza en un sector importante que estaba dispuesto a seguir invirtiendo. Ministro, una consulta sobre el tema ganadería. Estuve dando una conferencia para el sector ganadero en Córdoba y por primera vez me preguntaron, Salvador, ¿desarmo y me dedico a otra cosa? Me quedé helado. Veo que la gente está realmente muy, pero muy desanimada. ¿Cómo lo están viendo ustedes este problema de la provincia? Igual que vos, y pasa por la confianza nuevamente. Creo que ahí se ha roto. Venía la ganadería con una dinámica interesante, recuperándose, ¿Sí? tratando el sector de invertir, pero con mucha fuerza, ¿no? Y esto me parece que fue un masazo muy fuerte. Y obviamente aquí en Córdoba ha pegado rápidamente los sectores ganaderos más pequeños, porque ha afectado sobre todo a aquellos que han tenido vacas conserva, vaca seca, vaca de tambo. A eso lo ha pegado muy fuerte en la comercialización, pero ha influido absolutamente en toda la cadena. Y la verdad es que es bastante complejo. Nosotros tenemos un solo frigorífico exportador a China, acá en Córdoba, que es Logro. Precisamente, ya tengo que contradicción, ayer participé en un trabajo que con el INTA y el INTI esta empresa ha hecho para tratar de avanzar en la huella de carbono, digamos, vinculado fundamentalmente a producir alimentos que el mundo requiere, digamos, preocupados por esa situación. Pero por el otro lado escuchaba a los propietarios diciendo no sabemos qué hacer con la carne acumulada en las cámaras. Es bastante, se ha roto como la cadena, con muchas complicaciones. Creo que lo que veníamos generando en la ganadería con estas medidas, que no se entienden tampoco, no se terminan entendiendo, porque las dos que hablamos no se terminan entendiendo, porque el objetivo era mejorar o atenuar las consecuencias de los precios en la mesa de los argentinos, creo que esa es la frase que se dice, y bueno, eso no ha ocurrido, ¿no? Pero sí, no tengo ninguna duda, ha golpeado muy fuerte en la producción y en toda la cadena de valor. Sergio, Córdoba evidentemente es una de las provincias más importantes en términos de agroindustria. Y yo te escucho a vos cada tanto reclamar por lo que se le saca a Córdoba. Explícanos cuál es la versión que tenés de ese tema. Mira, nosotros
Bueno, estamos en campaña electoral también, yo soy candidato a diputado, pero hemos planteado desde la fuerza política, nosotros vamos con una fuerza que hacemos por Córdoba, se llama, una fuerza que está integrada por el Partido Justicialista de Córdoba y 19 partidos, una coalición que viene gobernando la provincia desde hace más de 20 años, y estamos dispuestos a avanzar fundamentalmente en una discusión, no es la primera vez que lo hacemos, de plantear que la grieta que se quiere generar es totalmente falsa para nosotros. Esa grieta del gobierno que se fue al gobierno actual, lo hemos hablado alguna vez, Carlos, me parece que es totalmente una grieta falsa que no refleja la realidad de lo que pasa por lo menos en el interior productivo. La verdadera grieta para nosotros es las inequidades que ocurren en el interior productivo, en provincias como la nuestra, pero te podría nombrar casi todas, por lo menos la de la región pampeana, con los intereses concentrados de la capital. Y sobre todo el tema, cuando vos analizás subsidios, tarifas, te vas a dar cuenta que hay cosas que son inexplicables, que nosotros en cada uno de los lugares pagamos más caro el combustible, pagamos más caro la electricidad, pagamos más caro el transporte, y esas son las inequidades. O sea, del total de subsidios, absolutamente quedan en manos de el AMBA la gran mayoría de los subsidios, del esfuerzo de los argentinos. Ahora, ese paquete donde se generan recursos de los subsidios, los cordobeses, a través del sistema de retenciones, ponemos 3.000 millones de dólares. Para que uno ponga en valor esto, nosotros terminamos el año pasado de hacer la obra más importante en Córdoba, que son los gasoductos troncales, que nosotros siempre decimos como la llegada del ferrocarril a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque ha transformado la matriz productiva. Que llegue el gas natural a cada rincón de la provincia de Córdoba es posibilidad de mejorar la calidad de vida, pero también la chance de transformar la producción en origen. Eso ha sido una inversión muy fuerte de Córdoba. ¿Sabés cuánto salió el total de los gasoductos troncales? 1.000 millones de dólares. Estamos hablando que por año se van de Córdoba 3 obras como los gasoductos troncales. Se va del bolsillo de los productores, que realmente, si uno lo quisiera poner también en valor, son casi 75.000 pesos por cordobés. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Eliminar las retenciones, y no como un discurso. Creo que la retención es un impuesto, un derecho de exportación absurdo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo van a eliminar la retención en un país donde hay mucha inequidad, desigualdad, pobreza? El esfuerzo hay que hacerlo. Y yo creo que, bueno, el productor lo viene haciendo el esfuerzo y lo tendrá que seguir haciendo, pero también teniendo un horizonte distinto. Por eso nosotros planteamos, como hizo el gobierno anterior, a lo mejor gradualmente bajar las retenciones, pero hacerlo por ley, ¿no? Que de pronto hago esto por una cuestión política para quedar bien y después, cuando la cosa viene mal, la subo nuevamente o vuelvo hacia una situación anterior. Creo que plantear una baja de las retenciones gradualmente en 5 o 6 años. Nosotros tenemos estudios que han hecho algunos equipos técnicos privados que nos han acercado algunas ideas en este sentido, y tranquilamente se puede hacer, sobre todo en soja, en trigo, en maíz hay que tener un poco más de cuidado, vos sabés el impacto que tiene con respecto a las producciones más intensivas, y sobre todo eliminar lo que nosotros entendemos son economías regionales. Por ejemplo, lo que es el clúster de legumbres en Córdoba, si bien todavía está desarrollándose, pero es un clúster importante, por ejemplo, paga retenciones, lo mismo que el maní, y sobre todo para nosotros la lechería. La lechería, si bien no está declarada como una economía regional, en Santa Fe y Córdoba sobre todo, también puede ser Buenos Aires, sobre todo Santa Fe y Córdoba, es una economía regional, prácticamente como la viticultura de Mendoza. Entonces, creo que paguemos retenciones, la cadena de la lechería, creo que hoy no es un absurdo porque ayudaría mucho a sostener un montón de situaciones. Bueno, eso creo que hay que plantearlo y no es una cuestión solamente coyuntural electoral, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Creo que eso genera para el Estado también recursos, porque Salvador lo debe saber también perfectamente, me puede ayudar en esto. Si el productor tiene esos 3.000 millones de dólares que se van en el bolsillo, va a pagar ganancias por esos ingresos, las ganancias se coparticipan, la plata queda en la nación, en las provincias y los municipios. O sea que, y esos otros 2.000 millones de dólares que quedan en el bolsillo del productor, como decimos siempre, no tenga ninguna duda que el productor
lo gasta en el lugar donde vive. Y eso genera movimiento, genera obviamente desarrollo y progreso. Y vuelve también el recurso para los estados. Así que yo no tengo ninguna duda que es un tema que hay que cambiarlo una vez para todas. No se entiende por qué nosotros, los cordobeses, los santafesinos, los bonaerenses, tenemos que hacer este esfuerzo. ¿Por qué? Porque es absurdo absolutamente. ¿Dónde se explica que puedan existir las retenciones permanentemente? Esto existió en un momento para ayudar a una coyuntura, pero se sigue poniendo fundamentalmente una presión tremenda en la producción agropecuaria. Y la última pregunta que se la dejo a Carlos, le quería contar algo a Sergio. Ayer miré el presupuesto, el gasto nacional de los últimos 12 meses y observaba que el gobierno nacional gastó en infraestructura 4.000 millones de dólares, la provincia de Córdoba en una sola obra 1.000 millones de dólares. Eso habla a las claras de la visibilidad de un gobierno y de otro. Con recursos propios, ¿eh? Lo hicimos con recursos propios. Exactamente. Carlos, el final. Sergio, la última, que es una que siempre yo te la hago porque me parece que suena lindo la respuesta. Vos sos peronista, justicialista. Absolutamente. Bueno, pareciera cuando te escucho hablar que el gobierno nacional es de otro signo político totalmente distinto. Y vos tenés buen diálogo con los productores, y no es tan difícil. ¿Cómo se logra eso y por qué no se logra del otro lado? Y además te digo algo, los productores están preocupados porque ahora que sos candidato tienen miedo que te vayas. Cosa rara también, ¿no? Que estén... Bueno, pero es importante, yo te lo dije, que hablemos de estos temas. Yo creo que más allá de que yo creo que las personas son importantes, me parece que son importantes también los proyectos, las ideas, y yo hago lo que hago porque hay un gobernador que piensa exactamente como yo lo expreso, no son cuestiones mías. Esto tiene que ver con el sentimiento de un gobernador y todo un gobierno que piensa de la misma manera. Pero lo decía un exministro hace pocos días en un evento, y hacía una autocrítica, por lo menos, de lo que pasaba con la dirigencia del peronismo, ¿no? Yo creo que no se entiende lo que pasa en el interior productivo, no se entiende el ADN del productor. Entonces, cuando vos no conocés o no entendés, tenés prejuicios y seguramente las políticas van a ser desacertadas. Al productor hay que escucharlo, hay que entenderlo, obviamente, a partir de las diferencias. Yo no coincido absolutamente con todo lo que piensan los productores. No coincido, ellos tampoco seguramente coinciden absolutamente con lo que pienso yo. Y también tenemos intereses distintos. A veces el productor o los dirigentes del sector pueden tener intereses sectoriales, entonces van a priorizar esos intereses. Nosotros, los que gobernamos, tenemos que defender el interés general. Pero eso no es un obstáculo para que nos podamos sentar a ordenar una agenda que avance fundamentalmente en mejorar la producción, la productividad, en ayudar que se produzca más. Que para mí este es el enorme desafío, ¿no? Este país sale produciendo, no sale de otra manera. Y la verdad que yo lo digo, Carlos, lo digo, Salvador, nosotros nos resistimos, se lo decía ayer, a muchos productores ahí en la zona de Tancacha, los terceros que estuvimos visitándolo, Corralito, les decía que yo me resisto a vivir en un país en el año 2023 que tenga solamente estas alternativas. Yo estoy convencido que Argentina puede tener un modelo de gestión distinto y me parece que eso es fundamental. Tenemos que tratar de pensar que se puede construir un camino distinto. Es mentira que no se lo pueda hacer. Nos quieren hacer creer que existe lo que se vivió y lo que está. Y creo que es demasiado pobre para la gente las expectativas si las planteamos en estos términos. Y la gente necesita, más allá de la pandemia, más allá de este contexto de mucha angustia, de muchas dificultades, tener una expectativa. Nosotros creemos que se puede construir esa expectativa porque, en definitiva, escuchando a la gente, me parece que se puede plantear. Y obviamente no es patrimonio de un solo partido. Esto es patrimonio de una cuestión mucho más estratégica, más global. Es la suma de muchos esfuerzos partidarios, o sea, o políticos, pero también sectoriales. Yo creo que el 2023 va a venir una alianza muy fuerte entre distintos sectores de la sociedad, pero que tienen como objetivo producir y trabajar. Creo que ese va a ser el objetivo final que la gente va a acompañar en el 2023. Sergio, muchísimas gracias por este contacto. Sé que esta última no me la va a responder,
Schiaretti, presidente. No, eso es ciencia ficción a lo mejor para el planteador. Pero sí, nosotros no somos una isla, somos argentinos. Y podemos aportar y podemos ayudar a construir un camino, me parece distinto. Esa es la voluntad que tenemos. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte porque te la Gracias. mereces, porque siempre que te llamamos estás, porque cuando con Carlos vamos a un evento estás ahí, si no estás vos, hay gente del ministerio y siempre están trabajando y al pie del cañón con la gente del campo. Así que muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte. A ustedes, Un saludos. abrazo, Abrazo Sergio. a la distancia.